la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, qué gusto poder saludarlos y darle una vez más la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. En donde quiera que se encuentre, le deseamos que esté teniendo una estupenda tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, un servidor y amigo de ustedes, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo con mucho gusto. Se los llevaremos a todos ustedes. Gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Vamos a tener la participación de Andrea, con su sección Andrea te lo explica. En la entrevista de la semana vamos a abordar el cuarto informe del Gobierno de la Transformación que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México. Para ello contaremos con la presencia aquí en el estudio del doctor en educación, el profesor Gabino Berumen, y el profesor y abogado Alejandro Sañudo. Y por supuesto vamos a tener también en el estudio la participación de los integrantes del equipo de Ecos de la 4T. Estará el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía para hoy a nuestra audiencia darle a conocer el tema que nos ha preparado. Y tendremos la participación de nuestro monero Júpiter en su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Iniciamos. ¡Hola! ¡Qué bueno que estás de vuelta! De seguro que te preguntarás por qué traigo tantos libros. Bueno, pues hoy te voy a hablar sobre la reforma educativa. Sí, ya sé que esta reforma está causando polémica, incertidumbre, incluso en algunos ámbitos sociales hasta temor. Pero para eso está Andrea te lo explica. Lo cierto es que antes de dar una opinión en contra o a favor, es preciso tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Por un lado, todos sabemos que todo cambio es bueno, y en este sentido, la educación es un proceso vivo que debe transformarse y evolucionar con el otro mundo. Por el otro, necesitamos conocer, estudiar y analizar a fondo la propuesta desde el punto de vista pedagógico, formativo, social e incluso, aunque no parezca importante, administrativo. Por lo pronto, es importante hacer una breve revisión de los datos más importantes que conocemos hasta hoy al respecto de esta reforma educativa y de las acciones que podemos ir tomando en consecuencia. Así que sígueme al próximo video, trataremos de explicarlo. Gracias por continuar con nosotros. Miren, lo prometido es deuda. En el programa anterior contamos, desde luego, con la distinguida presencia del profesor Gabino Berumen. Estamos con él abordando el cuarto informe del Gobierno de la Transformación, y debido a que se nos quedaron ahí algunas cosas en el tintero, muy amablemente el profesor Berumen aceptó esta otra nueva invitación para seguir platicando sobre la rendición de cuentas que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México. Profesor, pues bienvenido. Siempre un gusto estar en Ecos de la 4T y compartir estas reflexiones con usted, mi querido abogado Jerónimo Flores, y la audiencia amable que nos ve y nos escucha.
pues deberán de tener precisamente información a partir de este proyecto que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la llegada a implementar un nuevo régimen, que este nuevo régimen está dando al traste con todo lo del pasado. Es decir, una transformación precisamente en todo lo que tiene que ver con el asunto relacionado con la recaudación de impuestos, que ese es prácticamente un asunto que era pues un atraco de parte de los que más tienen y que evadían y eludían el pago de impuestos a través de figuras que estaban contempladas en la propia Constitución, de que el presidente de la República podía exentarlos de ese pago de impuestos. ¿Y por qué lo hacía? Porque sin duda ese pago de impuestos, esa exención de los pagos de impuestos era como una prebenda, porque ellos eran los que los ponían a los presidentes anteriores. Entonces, ¿qué les quedaba a los que nos estaban gobernando? Pues estar sujetos a las condiciones que les imponían estos magnates, y a su vez pues era una clara sangría al ingreso de la Federación. Entonces, para nosotros hoy que estamos viendo que en el pasado proyecto de presupuesto de la ley de ingreso se llegó a tener en el 2021 la friolera cantidad, ya lo mencionaba la vez pasada, de 7 billones de pesos, una recaudación que en el pasado no se tenía precedente. Entonces, ahora que estamos teniendo nosotros una administración eficiente, eficaz, adicionalmente con una oportunidad de tener mayores ingresos por la vía de las remesas, pero también por la vía de lo que en la cuestión de la inversión extranjera. Entonces, eso para nosotros es muy significativo. ¿Por qué? Porque le da consistencia a esos programas sociales que vienen a aliviar precisamente en lo que pues las clases menos protegidas, más desvinculadas con un desarrollo económico, pues ahora se están viendo paliados esos procesos de apoyos, con esos apoyos sobre su subsistencia. Y eso para nosotros, ¿qué significa? Justicia social, reparto equitativo de la riqueza, que no se nos olvide que los que menos tienen son los que deben de verse más favorecidos, porque son a los que más les golpea los efectos de una inflación, porque verdaderamente al que tiene mucho no le afecta, porque pues tiene en demasía, pero a los que no tienen les afecta mucho, precisamente porque sus condiciones se ven más precarias en las percepciones que puedan tener. Y aquí hay que decirlo, nosotros tenemos un país con más del 50 millones de sus habitantes que viven en pobreza, y un 20% de ese 50% vive en pobreza extrema. ¿Qué significa eso, licenciado Jerónimo? Significa que subsisten con $1 al día los que viven en pobreza extrema. Entonces, cuando los programas sociales vienen a refrescarse a esas clases más vulnerables, ¿qué significa? Que les están dando precisamente recursos para que puedan
regresársele la dignidad, porque ya una persona de la tercera edad que vive con sus hijos o con sus hijas o con familiares, ya tienen siquiera para su propia manutención, su propia alimentación, aunque sea un asunto, porque podemos decir que no les va a solucionar el problema, pero sí les va a ayudar a tener dignidad. Y esos 3,850 pesos bimestrales, pues viene a ser un refresco para la familia, en el sentido de que, pues por lo menos frijol, tortilla, huevos están garantizados para esos señores de la tercera edad. La oposición, y hay muchos detractores que luego no les gusta, manifiestan siempre su desagrado por este tipo de apoyos que se les está brindando bajo esta idea de los apoyos apoyos sociales. ¿Cómo entender estas posturas? Bueno, hay algo que no puede soslayarse. En el pasado, los regímenes anteriores, ¿qué hacían? Se endeudaban para apoyar a los que más tenían. Porque los que más tenían decían que si se apoyaba arriba, algo llovía, algo goteaba para los de abajo. Pero ellos se quedaban con la mayor parte de las ganancias. Entonces, hoy día no se ha endeudado más al país. Hoy día tenemos finanzas sanas. Hoy día tenemos mayor inversión extranjera. Hoy día tenemos más remesas que llegan, si bien es cierto esas remesas que en este año van a ser alrededor de 60,000 millones de dólares. Que esos 60,000 millones de dólares no los recauda todos, no los recauda el gobierno, por supuesto, pero llegan directamente a sus familiares. Entonces, ese es otro apoyo. ¿Y qué dice la oposición? Qué despropósito el decir que este país está en crisis, que se está desmoronando. Los invito a todos los que viven en Guadalajara que pasen por los centros comerciales y vean que todos los centros comerciales están atiborrados. ¿Por qué? Porque hay capacidad de compra. Y esa capacidad de compra es precisamente lo que le da el usufructo del trabajo, pero también de que hay una economía vigorosa, de que no hay problema inflacionario. Hay quienes dicen, a veces veo en el periódico, la gasolina va a haber gasolinazo. Cuando pasa uno por las gasolinerías y ve uno los precios estables. Sí. Entonces, ese subsidio a la gasolina, precisamente, es lo que no ha impactado en la espiral inflacionaria. ¿Qué sucede con ello? Que se contiene, porque todo lo que se realiza dentro del desarrollo económico, pues es a través de transporte, de carga, vía ferroviaria, por el diésel, también los transportes de pasajeros, nuestras unidades de transporte público en Guadalajara se siguen manteniendo. Incluso yo hoy escuchaba que el gobernador estaba haciendo un compromiso de no incrementar el pasaje, que porque se iba a subsidiar el pasaje. Pero si el propio pasajero lo está subsidiando porque paga con uno de a 10 y no le regresan los 50 centavos vueltos, entonces ese es un engaño del propio gobernador. Entonces nosotros tenemos que ser cada vez más vigilantes de que las cosas resulten,
en favor de toda la clase trabajadora, de la clase que necesita de un transporte público eficiente, y ese transporte público eficiente debe de ser de calidad y calidez. ¿Qué vino a hacer el gobierno federal? El presidente Andrés Manuel López Obrador con la línea 3, pues vino a refrescarle la economía al gobierno del estado para que echara a andar la línea 3. ¿Y a qué vino de nueva cuenta el presidente de la República? Ayudarle a que se mejorara la captación de agua para la zona metropolitana, pero para que se iniciara el proyecto de la línea 4, que va a correr de Guadalajara a Tlajomulco. Entonces, el gobernador, ¿de quién está recibiendo los apoyos? Pues del gobierno de la federación, porque con cuánto se echó a andar la línea 3 del tren ligero, porque había todavía que echarla a funcionar, porque se necesitaban más de 3,000 millones de pesos. ¿Y cuándo se inició la línea 3? Desde el sexenio pasado. Ahora bien, ¿qué está haciendo el presidente de la República? Haciendo que la línea, o bien el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México, la va a terminar haciendo el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, una obra emblemática del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, a este gobierno de la República le está tocando solucionar los problemas que le heredaron en materia de infraestructura. Y hoy podemos ver que esa materia de infraestructura se está viendo en la cuestión de los canales de riego, que son emblemáticos e importantes. Oiga, profesor Berumen, en particular sobre la seguridad pública. Acaba el presidente de enviar una iniciativa de reforma a diferentes ordenamientos jurídicos legales a efecto de que la Guardia Nacional siga pues encargándose de la seguridad pública en todo el país, en donde tenga mandos militares, pero esté supeditada la autoridad civil, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Pero en el rubro en este rubro tan sensible encontramos voces sobre todo de la oposición, que un día sí y otro también pues denuncian, señalan, sin embargo regatean entrar a discutir, a analizar esta iniciativa y cómo entender a la oposición. Sí, yo tengo una visión muy clara de que la Guardia Nacional debe de estar dirigida por civiles. Sin embargo, yo no me aparto de la razón de que la estructura burocrática más segura en cuanto a sus ordenamientos es el ejército. Y para la oposición se le olvida que el ejército, la marina, tiene más del 80% de aprobación de la población en general. Luego le siguen las Fuerzas Armadas y luego le sigue la Guardia Nacional. Y entonces, cuando se habla de que la Guardia Nacional pase a ser parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, yo digo que está bien. ¿Por qué? Porque este ejército nuestro, en este periodo gubernamental, no es un ejército represor, no es un ejército injerencista, no está en guerra con otras naciones. Al ejército nuestro, a la marina nuestra, a la Guardia Nacional, se le están dando potestades para que hagan
asuntos que tengan que ver con la seguridad pública. ¿Por qué? Porque esa es una de las asignaturas pendientes de este gobierno. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo reconoce, que mientras no haya seguridad, entonces él no se siente con esa capacidad de decir que cumplió los 100 compromisos que hizo cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Decirle a la oposición que atienda a lo que la ciudadanía está mandando como señal. La señal una es alta aprobación. que tiene una alta aprobación el ejército mexicano, una alta aprobación la Marina, y una alta aprobación la Guardia Nacional. Y la población, creo un 80% estaría de acuerdo en que la Guardia Nacional sin problema, por supuesto, fuera manejada pues desde la logística por mandos del ejército. Porque es la estructura burocrática que sabe de mando, que sabe obedecer, que sabe y sobre todo que ahora no reprime. Hoy si vemos todo lo correspondiente a las denuncias en derechos humanos en los pasados regímenes, no se diga en el de Calderón, donde por sus propios pantalones impulsó la guerra contra la delincuencia organizada, y todo lo que ha venido generando ese fenómeno, pues hoy lo estamos viviendo. ¿Y cómo lo está haciendo este gobierno? Atacando las causas, apoyando a los jóvenes para que no sean la carne de cañón, que pueda la delincuencia captarlos y coparlos y cooptarlos, y consecuentemente con ello pues llevarlos como carne de cañón. Entonces, cuando hoy tenemos un ejército, una Guardia Nacional, una Marina que está al servicio de la población en los planes de DN3, en desastres, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Más que reconocimiento a las Fuerzas Armadas, y que si la Guardia Nacional va a ser parte de esta estructura organizada en donde puedan saber de mando y de que única y exclusivamente dependan de la jerarquía, pues eso ya sabemos que la jerarquía es el presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y este presidente no las ha utilizado para reprimir al pueblo. Al contrario, ¿qué es lo que está haciendo? Apoyos con la infraestructura que está teniendo hoy día el país. Pues muy interesante estas reflexiones últimas con respecto a este tema de la seguridad pública, porque pues es uno de los más sensibles para la población, y desde luego pues que el gobierno día con día, al menos ya durante este gobierno, sabemos que todos los días por la mañana el presidente se reúne con todo el equipo de seguridad, precisamente para estar día con día revisando este problema tan crítico y delicado, inclusive como parte de la exposición de motivos de esta reforma. Refiere el presidente de que el país actualmente atraviesa por un momento muy delicado de la seguridad, y yo sí comparto este diagnóstico. Sí. Ojalá pues si haya apertura por parte de la oposición y pudiera aterrizarse bien y consolidarse este nuevo cuerpo corporativo pues policíaco para hacer frente a la seguridad. Así es. Oiga, profesor, el momento. Particularmente esta semana he tenido la oportunidad de dar seguimiento a las declaraciones que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en su medio informativo a la población, como es sus conferencias de la mañana o las mañaneras, y ha estado haciendo duros señalamientos hacia el Poder Judicial. Sí. Ve el presidente que hay en alguna medida corrupción en este poder. Yo no me aparto, más bien sí
Yo sostengo que hay una auténtica división de poderes. Y esos señalamientos me llaman mucho la atención, pero también me llama mucho la atención la manera como han respondido los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el sentido pues de que con esas declaraciones el presidente parece ser que está violentando su autonomía. Sin embargo, a más de alguien de la población, de la sociedad, si pudiera generarle esa idea de que quisiéramos encontrar o ver en el Poder Judicial un cambio. Sin embargo, ¿a qué obedece y por qué en algunos creemos que se encuentra ahí quizás un obstáculo para la transformación en el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué opinión usted tiene? Desde mi particular punto de vista, licenciado Jerónimo, yo creo que el presidente siempre ha sido muy respetuoso de la división de poderes. No se mete ni con el legislativo ni se mete con el judicial. Recordemos que el presidente solicitó que se ampliara el periodo del ministro presidente, del ministro Saldívar Lerdo de la Real. ¿Con qué propósito? Con ese objetivo fundamental de empezar a limpiar el Poder Judicial. ¿Dónde se encuentra la mayor corrupción? Pues efectivamente en los jueces, en donde está más tarda en regresar el ofendido, la víctima a su casa, cuando ya un juez le está dando la libertad al que fue imputado por algún delito. Entonces, ¿dónde está precisamente ese nivel de corrupción ramplona? Lo digo allí así, con esos términos, porque ahí es donde todo se resuelve con el consabido moche, o la consabida dádiva, el cuchupo, y eso desde luego que lo que significa es que ahí es donde está la resistencia, precisamente en los de abajo. En la medida que se vea ese fenómeno, yo considero que tendrá que haber una conciencia no nada más moral del que está impartiendo justicia, sino debe de ser profundamente ética. Entonces, si no hay esa manifestación ética en toda la expresión de la palabra, desde que se analiza el documento cuando llega para su revisión y para ejecutar alguna sentencia, entonces podemos nosotros decir que la justicia es para unos cuantos, y para unos cuantos es los que tienen dinero para hacer que esa justicia se dé. Además, uno de los propósitos es que la justicia debe de ser pronta y expedita, y es de lo más tardado en nuestro país. Esa justicia no llega, ahora se dice que la justicia llega tarde, pero llega. Sí, pero ¿cuánto pasó? Y luego, ¿cuántos imputados están sin tener una sentencia? Y al final de la tarde, ¿qué es lo que les dicen? Usted disculpe. Adiós. Que le vaya bien, pero pues estos 10, 15 años que pasó, que le vaya muy bien. No hay ninguna reparación del daño. Entonces, eso yo creo que se debe de ver en el sentido estricto de que en el Poder Judicial haya una profunda reforma desde la cúpula hasta las bases, pero con ética, con un sentido ético para la impartición de justicia. Esperemos. Yo como abogado, sí en ocasiones me siento desanimado, desilusionado, porque por supuesto tengo mucho respeto por el Poder Judicial y en sí por la autoridad. Sin embargo,
Cuando uno ve el comportamiento y más que nada en sus resoluciones, pareciera pues que se vive en dos Méxicos, en donde uno quisiera ya ver otra forma de cómo debe de impartirse la justicia a la que como se está dando ahorita. Pues ojalá pudiera también ya el Poder Judicial de una vez por todas encauzarse en esta idea de la transformación. Oiga, profesor Berumen, abundando más en este importante tema de la división de poderes, también esta semana, a propósito pues de que se acaba de inaugurar otro periodo ordinario en las cámaras, tanto en la de diputados como de senadores, deme su opinión de lo que está sucediendo en particular en la Cámara de Senadores para sí. Esto de la elección de su presidente. ¿Qué lecturas darle? Bueno, en principio yo pienso que sigue cumpliendo su palabra el presidente de ser respetuoso de la división de poderes, toda vez que no se metió como se metían en el pasado los anteriores presidentes, de que era lo que ellos decían. Entonces ahora en la Cámara de Diputados se elige a un presidente de la mesa directiva que es del PAN. En la Cámara de Senadores se elige a un presidente de la mesa directiva que es de Morena, y sin duda él sigue siendo el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Entre la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva de la Cámara son los que administran todo lo correspondiente a los saberes y los deberes que debe de cumplir presupuestariamente la Cámara de Senadores. Desde el punto de vista de los recursos que se les pagan a los senadores, las dietas al personal administrativo, todo lo correspondiente a lo que es el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto que tiene que ver con la producción y edición de cuestión bibliográfica, y hay otras series de dietas que se les dan a los senadores para que cumplan cabalmente su función. Pero en lo político, ahí se advirtió que ganó quien traía la mayoría de los votos al interior de la fracción parlamentaria de Morena, para que fuera un senador de Morena, y luego el Pleno por mayoría ratificara o no pasara la propuesta. Como se advirtió hasta deshoras de la madrugada, se pudo finalmente destrabar ese asunto, y fue senador, que es el senador Armenta, que era el que quería en realidad Ricardo Monreal. Había otros dos senadores que estaban haciendo la competencia, el senador Higinio Rubalcaba y el senador José Narro Céspedes. ¿Y el del Estado de México también? Es Higinio Rubalcaba. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, hubo otros dos senadores que traían también intervención y se sumaron a Higinio Rubalcaba, pero no les alcanzó. Les hicieron falta alrededor de 4 o 5 votos para que fuera pues la competencia y que ganaran la elección interna. Eso se eligió al interior de Morena. Y luego, cosa curiosa, los senadores de la oposición votaron porque fuera Ricardo Monreal el presidente, con un margen. Entonces decían, bueno, pues hubo una
acción política de parte del senador Monreal, de que un manejo que le permitió sacar a su propuesta. ¿Qué se dice? Que el senador Higinio Rubalcaba estaba más cercano al presidente. Sí, está bien, pero si se hubiera empeñado el presidente en que fuera él, yo no tengo duda, pues hay muchos métodos. Sin embargo, los dejó que corrieran, que hicieran su ejercicio democrático. Eso es lo que se puede advertir, de que efectivamente hay respeto al poder legislativo, a sus decisiones. Entonces, ¿qué dice el presidente? No pasa nada. No pasa nada si es uno o es otro, que sigan nada más orientados a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación para que se consolide. Ese es el verdadero propósito, que se consolide con quien sea. Si nosotros hablamos de que el senador Monreal tiene interés en ser candidato a la presidencia, es legítimo, su derecho. Así es legítimo. Y que si tiene una plataforma que pueda servirle de catapulta en el Senado, es válida. Y que si la señora Claudia Sheinbaum tiene una plataforma que es la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, también es válido. Si el secretario de Gobernación tiene todo esa responsabilidad de ser el secretario del Interior, de la política interior del país, pues puede andar por todos lados. Anteriormente, ¿qué era lo que sucedía? El gobernador, a la hora que le llamaba el secretario de Gobernación, a temblar. A temblar. Sí. Muy Entonces, muy interesante. Profesor Berumen, ¿con qué nos quedamos con este informe y todo lo que se ha logrado hasta el momento, y qué también alguna asignatura pendiente? Yo creo que hay mucho todavía de qué hablar, porque hay que esperar una glosa del informe en las áreas de salud, en las áreas de educación, en las áreas de seguridad pública, de impartición de justicia, de procuración de justicia. Nos queda mucha tela de dónde cortar, mi querido licenciado. Para más pláticas. Para más pláticas, yo encantadísimo de estar en Ecos de la 4T. Muchas gracias. Me siento parte de esta familia. No, también nosotros, desde luego que gracias. Encantados de poder contar con siempre su buena disposición y las ganas de venir a acompañarnos. Con gusto, siempre lo hago. Pues está abierto entonces, profesor Berumen, para unas siguientes participaciones de usted, que para nosotros, desde ahorita le digo, será siempre un gusto. Gracias, igualmente. Disfrutar sus reflexiones, pero más su compañía. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Siempre a la orden. Vamos a un corte, regresamos. Me agarraste revisando los puntos más importantes, así que empezaré por contarte lo que ya conocemos. El Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la SEP plantea un nuevo modelo educativo dividido en 6 fases de aprendizaje y 4 campos formativos que deberá implementarse en los niveles de educación básica de todo el país. El objetivo de las autoridades educativas es dedicar mayor tiempo a procesos cognitivos y sociales y culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades, así como lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes desarrollen autonomía y pensamiento crítico, pero a la vez un mayor apego e interés por su familia y por las personas con quienes conviven y comparten su vida. Según el plan presentado, las primeras 2 fases de aprendizaje no contarán con asignaturas, mientras que en las 4 fases restantes, primaria y secundaria, las asignaturas se dividirán en 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, temas del humano y comunitario. La reforma educativa en México está enfocada en brindar mejores condiciones laborales al magisterio, la implementación de programas y contenidos temáticos, dotación de becas para estudiantes y, finalmente, mejorar la infraestructura de los centros educativos con el programa La Escuela es Nuestra. Gracias por continuar con nosotros. Miren, qué placer. Ya está de nueva cuenta aquí en el estudio con nosotros el maestro
Antonio de Jesús Mendoza Mejía, ya es de casa, conocido por todos ustedes. Él es integrante del equipo de Ecos de la 4T y tal y como lo acordamos en el programa anterior, que el maestro nos comentaba sobre el tema de empresa y trabajo, que íbamos a dedicarle en otro programa más tiempo para terminar de analizar otros aspectos importantes. Maestro. Un placer. El placer es mío y bienvenido como siempre. Gracias. Maestro, pues entonces el programa anterior ya veníamos, usted nos compartió sus reflexiones sobre este tema importante, muy sensible para la sociedad porque involucra precisamente a dos sectores y en el caso del trabajo pues son muchos mexicanos los que están sujetos a un contrato de trabajo y desde luego a la empresa como generadora de empleo y también de riqueza y utilidad y el progreso y desarrollo del país. Es muy importante. Y aprovechando también, maestro, que se acaba de rendir el informe por el presidente a la población, si también nos puede compartir algunas reflexiones en particular sobre el avance económico, lo que se refiere a la creación de empleos, pues ojalá y nos pueda compartir. Por favor, más adelante. El reto de todo gobernante, municipal, estatal y federal, es la generación de empleo. Siempre es el reto y siempre en cualquier sexenio anterior hay un compromiso de campaña en la generación del empleo. Porque el empleo es fundamental en la vida del hombre. Y hablemos de un empleo que no sea cualquier empleo, un empleo con un buen salario, o en términos económicos con una excelente remuneración económica. Porque para generar empleo y que ganes un mínimo, pues eso va en contra del propio 123 constitucional. Pero si generamos empleo y dignificamos el salario, ¿le parece bien con 5 mínimos? Pues esto ya precisamente hace una dignificación en el ser humano y generamos precisamente lo que hemos luchado, los que estamos precisamente encaminados a una línea de investigación como es el derecho laboral, a la dignificación del salario, pero también del empleo. El presidente no es ajeno a esto. Él sabe que un mínimo no sobrevive una persona, pero sí varios mínimos hace que la persona por lo menos sobreviva y que tenga precisamente la capacidad económica para hacer compras. Compras, ya decía el maestro Gavino, donde precisamente se ve la capacidad, la generación de la riqueza, que es importante. Comparto muchas situaciones, no solamente ver los centros comerciales, ver también los mercados ambulantes. El baratillo dominicalmente, no sé cuánta gente va, pero va mucha gente a comprar. Desde jitomates, cebollas, chiles, nopales, hasta ropa, y libros y otras cosas más. Y no es un mercado de una élite, es un mercado del pueblo. Y se ve la capacidad de compra del pueblo en ese mercado popular correspondientemente. Y si hay para comprar, pues el país precisamente adquiere una dimensión diferente en el Producto Interno Bruto, que de acuerdo a los analistas, pues siempre hay una lucha en el 2.2, en el 2.3, y que va a subir tal para tal año, y que va a bajar, pero nunca se excede, no rebasa expectativas, que muchas veces vivimos, por ejemplo, de un 8, que rompía precisamente expectativas inflacionarias
pero que al final de cuentas generaba problemas en el mercado correspondiente. Y todo eso es parte de entender precisamente el asunto de carácter laboral, empresarial. Oiga, maestro, dos temas. Quisiera detenerme de lo que usted nos acaba ahorita de exponer. Con relación a la problemática de la contingencia sanitaria. Se suspenden muchas actividades laborales que no fueron consideradas esenciales y esto representó el cierre de empresas, pérdida de empleos. ¿Cómo encuentra usted actualmente al empresario? ¿Ya está volviendo a retomar el ritmo, el camino? Sí, y muy interesante la pregunta porque esto es lo que le llamamos la época de la pandemia. Y fue una situación que vivimos la sociedad, no solamente en México, sino también a nivel mundial. El país siguió caminando, no obstante que vivió la experiencia de la muerte y de la enfermedad a través de los contagios. La gente, por desgracia, se moría. La contaminación, no sabíamos por dónde venía. Por ejemplo, en mi familia, mis hijos sufrieron COVID. Afortunadamente, su juventud lo sacó a flote. Algunos de mis hermanos sufrió COVID y recibió también tratamiento médico y salió adelante. Pero muchos profesores de la Universidad de Guadalajara sufrieron COVID. Algunos murieron. Por desgracia. Por desgracia. Pero otros lucharon y son parte precisamente de nuestro claustro de profesores de la Universidad de Guadalajara en Derecho. Más sin embargo, la enfermedad no nos tumbó. El país sigue adelante, es cierto. Muchas empresas, por desgracia, tuvieron que cerrar o bien tuvieron que irse a la quiebra. Y una quiebra forzosa. Pero yo veo que hay mucha esperanza en la recuperación económica. Por ejemplo, cuando yo camino en este espacio, por las calles donde está ubicada este excelente estudio, veo los negocios abiertos, veo el flujo de capital, veo la cadena productiva muy viva. Ese fenómeno de la compraventa tan importante y ese equipo que forman los empresarios con sus vendedores y sus administradores, y que la empresa micro y macro sigue caminando. Porque los empresarios en México son de imaginación, de creación, de trabajo y de lucha. Y siento que los empresarios en México tienen un compromiso social. Aparte de que tienen una ambición económica, porque es una ambición especulativa, justificable o no justificable, sí mantienen precisamente un equilibrio entre el capital y la mano de obra. Es cierto que el empresario a veces abusa, y muchas de las veces abusa con despidos injustificados hacia el trabajador. Muchas de las veces abusa no pagándole al trabajador su seguridad social. Pero ese es un empresario que no tiene una conciencia social. Porque el empresario comprometido, lo primero que hace cuando el trabajador es contratado es darle precisamente su seguridad social y semanalmente su salario. Con todas las reglas y las condiciones que exige la empresa, asistencia y sobre todo
desempeño y desempeño de habilidades, pero lo más importante del trabajador, desempeño de corazón. Dice, maestro, que ahorita se me escapa, pero una organización, un grupo empresarial estaba a la expectativa de que hoy el gobierno federal también pudiera dar la noticia sobre cierto programa o cierta información que esperaban los empresarios para poder pues también ellos encontrar nuevos espacios y condiciones para la generación de empleo, de riqueza. Hasta el momento, al menos no he tenido la oportunidad de ver si finalmente ya se dio a conocer por parte del gobierno federal, pero sí va a ser muy interesante verlo, porque también ahí creo que se vería el compromiso de un gobierno con la parte empresarial. Sí, es una clase social, es un estamento, como decían en la colonia, y es parte importante precisamente porque los empresarios son generadores de la riqueza. De una riqueza a través de una inversión de capital, pero de un proceso también humano a través del contrato de la mano de obra, que es importante. Porque es cierto que hay una plusvalía, una ganancia hacia el propio capital, pero también es cierto que ese empresario justo entrega el salario justo al trabajador que lo hace rico, al trabajador que pone todo de sí para que la empresa precisamente eleve sus expectativas de mercado. Pero esa es parte importante de entender todo este proceso precisamente de la generación de la riqueza, que también se traduce en lo que conocemos nosotros como el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es tan viejo precisamente como aquella parte precisamente de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. Y esa riqueza de las naciones es tan importante en esos procesos, sobre todo en la generación del empleo y la producción del capital referente. Maestro, desde luego pues que la parte del trabajo es muy importante, la cuestión salarial, la retribución. Al menos con respecto a este tramo del actual gobierno federal, hemos visto cómo ha buscado encontrar eco, válgame la expresión, entre los empresarios y los sindicatos, las organizaciones sindicales, para efectos de plantear incrementos salariales. Que si nos vamos y los comparamos con otros años, pues sí se puede ver pues que ha sido ascendente y en el camino de procurarles a los trabajadores un mejor salario. Los patrones, ¿usted cómo encuentra que se han mostrado frente a esta nueva situación? Con resistencia. El patrón lo que menos quiere es precisamente aumentar salarios. Porque si aumenta salarios, pues también aumenta producto. Y si aumenta el producto, posiblemente haya resistencia económica para que su producto se desplace en el mercado correspondiente. Y siempre hay una carrera entre precios, salarios y capital. Siempre hay una carrera correspondiente. ¿Y por qué? Hay una comisión de salarios mínimos. ¿Y por qué existe un salario mínimo? ¿Y por qué el salario mínimo en México es por día y no por horas? Y siempre hay precisamente una situación de diálogo entre sus sindicatos, entre el trabajador, entre la empresa, incluso entre la propia Secretaría del Trabajo. Y llegan siempre a acuerdos, pero siempre así como en la compra referente. Llega el sindicato y dice, vamos a aumentar el 15%. Y de ahí viene a la baja. Pero el sindicato llega también con argumentos económicos.
pero también la empresa llega con argumentos económicos. Y también el Estado se convierte en un árbitro. Y entre el árbitro, que es un mediador, el sindicato y la empresa comienzan a negociar los salarios correspondientes. Y dentro de ese salario referente llega una negociación en un contrato de negociación colectiva. Y siempre la amenaza a través de los sindicatos y la empresa de cumplimiento del contrato colectivo. Renovación del contrato colectivo. Y evitar las huelgas. Y evitar las huelgas. Porque las huelgas sería lo último, que es una defensa legítima también de los trabajadores, pero es lo último que se puede llegar. Y en ese posicionamiento no se puede romper la cadena productiva. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Comisión Federal de Electricidad en esos momentos hiciera una huelga? O lo que hizo Teléfonos de México, ¿no? Que fue una habilidad importante que hizo su líder sindical Juárez, pero también Slim, y también como árbitro el gobierno federal, claro. Pero que al final de cuentas no rompieron la comunicación. Hubo huelga, pero la comunicación fue fluida. Después se dijo que fue precisamente por la creación de altas tecnologías, que de eso no entiendo muchas cosas. No, pero sí son áreas estratégicas y muy sensibles para la población. Sí. Esos ejemplos que nos pone, Pero sí ponen en problema a la población. y al final de cuentas, la esperanza del trabajador en llevar el salario a su familia, que ajuste precisamente para cubrir todas sus necesidades. Y la empresa, el sindicato negociaron y los aumentos se dieron, pero al final de cuentas quien triunfó fue la sociedad. ¿Por qué? Porque ni a usted ni a mí nos quitaron la comunicación. Así es, maestro. Y la comunicación, usted lo sabe que es estratégica en un país como el nuestro. Pues mire, maestro, desde luego que siempre sus reflexiones son para analizarlas muy detenidamente. Por razones de tiempo, maestro, ya se nos vino encima este programa. ¿Le vamos a seguir dando este tema o quiere que preparemos y hablemos? Otro hablamos preferentemente ya. ¿De una vez lo anuncia o hasta La próxima semana. ¿no? El programa, entonces en ese momento ya le decimos. Sí, Ahora que no esté preparado, maestro. de acuerdo. Por el momento le pido por favor que nos acompañe porque vamos a la parte final del programa y desde luego que les pido por favor que nos acompañen al rincón del estudio que más le gusta a Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. De esta manera llegamos a la parte final de su programa Ecos de la 4T. Maestro Mendoza, como Profesor, siempre, qué gusto. igualmente, profesor Jerónimo. Y seguimos en comunicación. Nos despedimos no sin antes, como siempre, hacerle de su conocimiento que transmitimos Ecos de la 4T desde Guadalajara, Jalisco. Sí,
Escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Hasta la próxima.